requerimientos, pliegos, la posibilidad de rescindir un contrato, entiendo que se comentaba. Normalmente los pliegos de condiciones sí que marca en las sanciones la acumulación de un determinado número de sanciones, a veces no especifica, otras veces dice 3 sanciones muy graves, la posibilidad de la rescisión del contrato y el inicio de un proceso de rescisión del contrato. Vamos a hablar con exactitud, ¿no? Primero, es complicado acumular tantas sanciones muy graves, porque quiere decir muy graves impuestas definitivamente una vez acabado el plazo de alegaciones de la empresa y finalmente puesta por el Servicio de Contratación y Patrimonio. Es complicado llegar a ese nivel de sanciones, primero porque no ha habido un trabajo de fiscalización de los contratos, y luego hablamos un poco de eso con otra pregunta. Y segundo, eso te permite iniciar un proceso de rescisión del contrato. Pero lo que dice la jurisprudencia es que se tiene que entender el concepto de abandono del servicio por parte de la empresa. No vale con que se acumulen 3 sanciones muy graves, sino que en muchas ocasiones eso siempre se tira para atrás y solo en casos en los que la empresa se ha llevado el capital a un fondo buitre y poco menos que han abandonado el servicio, se puede conseguir una intervención por parte del ayuntamiento, que sería una rescisión del contrato y remunicipalizar de manera abrupta. De momento, en Zaragoza no hemos llegado a esa acumulación de sanciones. Hay algunos contratos que ya lo empiezan a tener, como es parques y jardines, pero no hemos llegado a ese nivel, y lo que nos dice la jurisprudencia es que ojo, que eso te permite iniciar el proceso de rescisión del contrato, pero que luego la jurisprudencia siempre se ha palmado, a no ser que se reconozca que la empresa se ha ido a un paraíso fiscal, poco menos, ¿no? La inspección, que va muy ligado con esto. Nosotros cuando llegamos, primero que preguntamos es cuántos contratos tiene externalizados el Ayuntamiento de Zaragoza y cuándo caducan, precisamente por el criterio de la caducidad del contrato. Cuando lo pregunté en Contratación y Patrimonio me dijeron, no tenemos ni idea, nunca lo hemos contado, no tenía ni una hojita de Excel ni una base de datos que dijera contrato de tal, tantos años, tanto dinero. Lo primero que les dije, bueno, pues empezar a hacer eso. En septiembre me lo entregaron y descubrimos que teníamos 142 servicios externalizados en el Ayuntamiento de Zaragoza. Algunos pensaban que había 20, 30, pues había 142. Y de esos 142, solo 3 tienen servicio de inspección. Solo 3. Hay contratos de millones y millones de euros, como la limpieza de edificios y mantenimiento de todos los edificios municipales, de 20 millones de euros, que no tienen servicio de inspección. No tienen servicio de inspección. Y luego, claro, te pones a mirar un poco que bucees por los papeles y te das cuenta de que, hostia, en 6 años en esa empresa no ha habido ninguna trabajadora de limpieza que se ha cogido la baja ni horas sindicales. Y nos han cobrado todas las horas, las 40 horas de todas. Y luego hablas con ellas y sí, nos cogemos horas sindicales siempre y bajas, y como en todos los trabajadores. Por lo tanto, ha habido un dejar hacer a las grandes empresas absoluto. De hecho, con esos mismos 3 servicios de inspección, a poco que nos hemos puesto un poco las pilas, en 8 meses hay contratos que tienen 20 veces más sanciones que los 4 últimos años de legislatura. 20 veces más sanciones, a poco que nos hemos puesto un poco a apretar a los servicios de inspección. También os digo una cosa, existe corrupción de alta intensidad y también de baja intensidad. Y los servicios de inspección muchas veces están compadreados con las propias empresas. Y yo lo dije en un pleno y muchos se tiraron de los pelos y muchos amenazaron, pero nadie luego dijo nada. Y os invito a que cojáis los trabajadores de una contrata y cotejéis los apellidos con los inspectores del ayuntamiento que tienen que inspeccionar esa contrata. Hacerlo, que igual os lleváis alguna sorpresa. En Zaragoza nos la hemos llevado. Existe una corrupción de baja intensidad y ha sido una política el no inspeccionar las grandes empresas y dejarles hacer lo que quieran y que consigan ese beneficio ilícito del que hablábamos antes. El lícito y el ilícito. Por lo tanto, es difícil acumular esas sanciones. De hecho, hasta que llegamos nosotros, una empresa creo que tenía una sanción, y porque la anterior legislatura Izquierda Unida apretó para que la tuviera, porque entonces no tenía ninguna sanción. Con el tema de empresas públicas, aquí tenemos que ser cuidadosos para no tirar el niño con el agua sucia. Y yo lo comparto. Las empresas públicas hasta ahora, cuando ha gobernado el Partido Popular, el Partido Socialista, el PNV, por eso de que son más fáciles la contratación pública, más agilidad, pues han servido para lo que han servido y ha sido un mamoneo, es cierto, pero también han sido un mamoneo los ayuntamientos y también han sido las administraciones autonómicas y el propio Estado, y no por eso decimos que hay que hacer desaparecer los ayuntamientos, las administraciones autonómicas o el propio Estado. Yo soy un firme defensor de las empresas públicas porque son públicas y por ese simple hecho
Soy un firme defensor de ellas. Ahora bien, hay que cambiar las formas de actuar en las empresas públicas. Y las empresas públicas tienen que velar por lo público y por la garantía de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, en este caso de Bilbao o de Zaragoza. Si las empresas públicas vuelven a ser lo que han sido hasta ahora, entonces ni con remunicipalización ni sin remunicipalización. Pero evidentemente queremos otros ayuntamientos y también queremos otras empresas municipales. En este caso, porque jugamos en un terreno de juego marcado por una legislación, las empresas públicas lo que nos permiten es la subrogación y la estabilidad en el empleo, que no nos lo permite, como muy bien dice, la administración local o los organismos autónomos, porque esas plazas, una vez subrogadas, están sujetas a oferta de empleo. Por eso usamos las empresas públicas. Aquí somos muy utilitaristas. Empresas públicas, bien, pues me parece tan pública y tan defendible como el organismo autónomo de administración. Pero en este caso no sirve para jugar este papel, que es la subrogación y la estabilidad en el empleo. Por eso somos unos defensores de las empresas públicas. Y también hay luego las empresas públicas, habrá que hacer transparencia, procesos participativos, donde los propios trabajadores también tengan capacidad de decisión en la propia empresa. Pero ya digo, no tiremos el niño con el agua sucia. Con el tema de la economía social estoy completísimamente de acuerdo, con la economía social. Hay empresas de economía social o cooperativas que son incluso peores que FCC, que Ferrosé y que Acciona. En Zaragoza tenemos una de la gestión de parques de la margen izquierda de Zaragoza, que es una cooperativa de personas con discapacidad. Y los que dirigen esa cooperativa están teniendo prácticas ya no de represión sindical, de auténtica dignidad humana de lo que están haciendo con esas personas. Y es economía social. ¿Pero cuál es el problema? La economía social, las cláusulas sociales dan mucho juego, y en Zaragoza también estamos haciendo una línea de trabajo en ese sentido, y recientemente hicimos un decreto donde conseguimos acabar con el fin de la ultraactividad, que es el mayor ataque a los trabajadores de la última reforma laboral del Partido Popular, pero por muchas cláusulas sociales que pongas, si no tienes el nivel de inspección igual que el nivel de cláusulas sociales que pones, pues esas cláusulas sociales se incumplen. Y hay que velar. Hay que apoyar la economía social, pero luego desde el ayuntamiento hay que velar porque esa economía social siga siendo social a lo largo de la vigencia del contrato, porque si no, esas cooperativas y esas empresas de economía social se acaban convirtiendo igual que las peores empresas más grandes del sector. Con el TTIP, pues completísimamente de acuerdo. Es que el día que entre el TTIP, la remunicipalización y muchísimas cosas más van a caer, ¿no? Y hay que englobar la remunicipalización y todas las luchas concretas que llevemos dentro de una lucha mucho más global, y que en el marco de economía de mercado mundial ahora mismo es el Tratado de Libre Comercio. Y es cierto que es un tema que es muy importante, que las consecuencias que nos va a traer van a ser muy negativas y que ahora mismo está completamente al margen de la opinión pública, pero porque también han hecho para que sea así. No hay más que ver el secretismo que hay que hacer para ir a ver el propio documento del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pero este tema hay que marcarlo dentro de la remunicipalización. Y el día que entre el Tratado de Libre Comercio, olvidaros de la remunicipalización, pero olvidaros también de lo que hay público hasta ahora, ¿eh? Eso también olvidaros. Va a ser una desremunicipalización absoluta de los ayuntamientos y de todas las administraciones públicas. Y en el caso de Zaragoza, de la huelga de la limpieza, ahora mismo hemos tenido dos grandes conflictos laborales. Uno fue seguramente la huelga de la limpieza, sector de la limpieza de la provincia de Zaragoza, no solo del Ayuntamiento de Zaragoza, 10.000 trabajadoras en el sector, 1.000 de ellas trabajando para el Ayuntamiento de Zaragoza. Somos uno de los principales contratistas del sector de la limpieza. El convenio de la limpieza caducaba el 31 de diciembre de este año, del año pasado, perdón, 2015, acababa la ultraactividad y el sector de la limpieza, la patronal de la limpieza, se negó a firmar un convenio y se aplicó la reforma laboral del Partido Popular. Y esas trabajadoras que cobraban 800 euros por una jornada de 40 horas, que la mayoría no era jornada completa, y ya sabéis, un sector feminizado, muy precarizado, con muchas cargas familiares, pues la patronal se negó a firmar el convenio y el convenio cayó. Y como el decreto todavía no lo teníamos, tuvimos que presionar a esas empresas desde el ayuntamiento. Y ahí he de decir que hubo una coordinación absoluta entre los comités de empresa y el ayuntamiento para presionar a estas empresas, las llegamos a declarar non gratas y estuvimos a punto de tratar de rescindirles el contrato. Y conseguimos que se firmara un convenio digno para las trabajadoras con una incluso subida salarial. Ellos lo que ya denominaron, hicieron una campaña de 10 barras de pan, que es lo que estaban pidiendo en el convenio. Luego estamos teniendo otra huelga bastante potente del sector del transporte, de la contrata de transporte urbano, una huelga que ya lleva 120 días. A mí me hubiera gustado tener la misma coordinación que hemos tenido con las trabajadoras de la limpieza como con los trabajadores del transporte urbano, y es una huelga que
que está siendo muy sonada, está siendo bastante traumática para la ciudad, porque el transporte urbano es un servicio muy esencial. Además, en Zaragoza no tenemos más que una línea de tranvía como alternativa al transporte urbano. Y ahí, en este debate, se está metiendo el tema de la remunicipalización, el tema de la intervención y la rescisión del contrato, y son dos huelgas y dos modalidades de relación ante un conflicto laboral concreto, que es otra de las lecciones que tendremos que aprender desde los gobiernos del cambio, cómo nos relacionamos con el movimiento obrero y, en el caso de las contratas municipales, cómo tejemos lazos entre los gobiernos y los comités de empresa para hacer unas luchas de estrategia conjunta. Y he de decir que cuando se ha conseguido mucho sindicalmente y políticamente. Y por lo tanto también hay que animar a esa coordinación entre los gobiernos que pretendemos o intentamos ser de los trabajadores con las luchas obreras que están siendo incipientes y seguramente vuelvan a ser una vez más los que lancen ese ciclo de movilización social.